tardes, amigos. Con la voz un poco rota les digo buenas tardes desde General Rodríguez. Mi nombre, bueno, ya saben, es Daniel López y estoy en el estudio de Radiovisual La Farfala haciendo 2 pesos pesados. Me acompaña hoy en la conducción técnica y en la operación nuestro amiguito Pereira, Valentín. Hola. Pereira. Buenas tardes, ¿cómo estás, Valentín? ¿Cómo estás? ¿Se te extrañó? Bueno, gracias. 2 semanas que no venía. Yo también extrañé reencontrarme con este espacio mucho y todavía tengo la voz un poco cascada, así que... Bueno, así le gusta el blues. El blues va para... Así le gusta la voz al blues. Ah, sí, como quebrada la voz. Como puede ser cantante de blues también. Sí, de tango. También. Hubo muchos cantantes que uno no puede entender la voz del último tiempo, digamos, ¿no? La voz que tenían originariamente. Por ejemplo, Sabina, uno que lo escucha con esa voz rota, con esa voz ronca. Y si uno lo escucha a Sabina jovencito, la voz que tenía era impresionante. Otro caso que, bueno, es más grande, por ahí vos a lo mejor no escuchaste hablar, pero el caso de Goyeneche. Goyeneche era un cantante de tango famosísimo, uno de los más famosos argentinos, y Goyeneche tenía una voz extraordinaria cuando era joven. Y después, bueno, con el tiempo, la voz se le fue perdiendo, y fue quedando como más ronca. En mi caso estuve enfermo, tuve faringitis al principio, que anda rondando bastante ahora. Había tenido mi hijo primero y después yo, y empezó con una picazón en la garganta y luego derivó en un principio de sinusitis, es decir, empezó a dolerme la cara, evidentemente se infectó una parte de la cara y ahí tuve que empezar con antibióticos. De todos modos, por suerte me fui recuperando, pero la voz, bueno, ahora es lo mejor que estoy. He llegado a un momento que casi no podía hablar y no había tanto para decir tampoco, así que no estaba tan mal. Estamos transmitiendo en vivo desde el Teatro La Farfala, Artistas del Tiempo, en General Rodríguez. Hoy es una tarde maravillosa, hay apenas una brisa, pero es una tarde casi primaveral, diría, es rara para esta época del año, con un sol maravilloso, no hay una sola nube, es precioso el cielo que se ve desde la ventana de nuestro estudio. Mi amigo Claudio Miranda, que me suele acompañar en este espacio, no puede estar hoy tampoco porque está mal de una muela. Viene con un proceso complicado de una muela, está tomando antibióticos y necesita ver si se la pueden extraer. Está mal, muy dolorido y bueno, no iba a estar hoy tampoco. Estamos conversando seriamente con Claudio para definir el rumbo que va a tener este hermoso ciclo que hemos dado en llamar 2 pesos pesados y que hoy suma 59 episodios. Es el programa número 24 de esta temporada. Según me dijo Diego, es el programa más antiguo que tiene la radio hoy. Y probablemente vayamos a cerrar esta temporada de 2 pesos pesados en 60 programas. Y luego veremos con qué arrancamos. Así que seguramente el programa que viene
va a ser el último programa de este formato, de este ciclo que hemos dado en llamar 2 pesos pesados, sin que implique que no nos podamos volver a juntar para hacer alguna otra cosa o para hacer algún otro programa especial o para hacer una emisión especial de este mismo programa. Pero el ciclo como tal lo vamos a dar por terminado en el programa número 60. Espero que pueda estar Claudio, y si no lo vamos a demorar un poco, será en el 61, porque yo quiero que esté él para darle un cierre a este ciclo como se merece. Muy bien, tienen a su disposición la línea 11 75 37 34 18. Si algún oyente me quiere llamar para salir al aire, puede hacerlo y charlamos. Pueden escuchar también por la aplicación de Twitch TV Radio Visual La Farfala. Y después de esta enfermedad que tuve fuerte, que fue tal vez tan fuerte o quizá peor que cuando tuve el COVID, allá en el 2020, donde recién empezaba el COVID y no se sabía muy bien cómo era el asunto y nadie sabía y no había ningún tipo de expectativa. El que se lo agarraba y quedaba completamente aislado. Yo creo que esta vez fue un poco peor. La pasé peor, tuve mucha fiebre y aparte de eso, la incertidumbre después del tema de la infección. Quiero decir que después de los 40 años, yo hice un planteo de mi vida. Creo que la mayoría de las personas con las que he hablado, después de los 40 años hacen un planteo de su vida muy importante. Celularmente el hombre se va recambiando cada 7 años, está estudiado, esto es ya un conocimiento que es biológico. Entre 5 y 7 años el cuerpo recambia prácticamente todo su esquema celular. No es que de un día para otro se recambian todas las células, sino que se van recambiando. A los 40 años aproximadamente, el hombre considera, el hombre actual digo, ¿no?, con una expectativa de vida de unos 80 años, el hombre actual considera a los 40 años que ha llegado a un punto de intermedio en su vida, la mitad de la vida. Y es donde se empieza a hacer preguntas trascendentales que tienen que ver con su posición en el mundo. Si es que tiene hijos o no tiene hijos, si es que ya tiene consolidado un trabajo o no lo tiene, si es que tiene una casa o no la tiene. Bueno, en mi caso, ese proceso sucedió más o menos a los 40 años. Yo había tenido mi casa, pero me había separado y estaba nuevamente sin casa. Y entonces, en ese momento dije lo que mucha gente de 40 años dice, y es que cuando uno tiene esa edad, dice, si yo a los 50 años no estoy medianamente armado, después me va a ser muy complejo. Hasta los 40 años yo fumaba, y mucho, más de lo que uno imagina que se tiene que fumar. Tenía una adicción muy fuerte por el cigarrillo. Había hecho algunos intentos por dejar el cigarrillo, mermando la cantidad, en fin, ya sabemos. Son formas en que uno va tomando el encarar, digamos, ese hecho de fumar. Y a los 40 años dije que ya no iba a fumar más. Empecé a hacer un trabajo mental de casi un mes y medio más o menos, donde empecé a prepararme mentalmente para dejar de fumar, y me dije que cuando dejara de fumar iba a ser específicamente porque ya no iba a volver a fumar nunca más. Mientras tanto seguí fumando, lo hacía a razón de 3 y a veces hasta 4 paquetes por día, porque cada vez que había dejado de fumar
y había vuelto a fumar. Cuando volví a fumar, fumaba más que la vez anterior. Y fue por ese entonces que tomé la decisión capital de dejar de fumar. Y hice un acuerdo conmigo mismo. Un nuevo acuerdo conmigo mismo. Hay un libro que habla de los acuerdos, que en algún momento voy a hablar de ese libro, que es muy, muy lindo, que se llama Los 4 acuerdos toltecas. Que son los acuerdos que uno hace con uno mismo. Uno recibe una cantidad de acuerdos, uno recibe desde la infancia acuerdos que no acuerda, porque te lo van enseñando, te lo van inculcando. Por ejemplo, nosotros no decidimos nada en la primera etapa de nuestra vida, absolutamente nada. Se nos impone la religión. De hecho, nacemos en un lugar específico. Se nos impone el modo de hablar. Se nos impone hasta nuestro nombre. Ni siquiera, fíjense que nosotros elegimos nuestro nombre. Y sin embargo, hay un momento en la vida que uno tiene que establecer nuevos acuerdos. Y entonces para esa edad yo establecí ese nuevo acuerdo de que iba a dejar de fumar y que lo iba a hacer de manera permanente. Y no dejé de fumar ese mismo día, seguí fumando, pero todos los días pensaba en que iba a llevar adelante ese nuevo acuerdo y que cuando yo hiciera ese nuevo acuerdo conmigo y lo sellara, digamos, ese nuevo acuerdo iba a ser terminal, ya no se iba a volver para atrás. Y eso sucedió. Un día determinado, así, como quien no quiere la cosa, iba caminando para mi trabajo porque en ese entonces no tenía auto, se me había roto el auto que tenía y no tenía posibilidades de repararlo ni de comprar otro. Iba caminando a mi trabajo para tomar el tren y en el camino al trabajo sentí por alguna razón un hormigueo en las piernas y decidí que ese era el momento de dejar de fumar. Y a partir de ese día no fumé nunca más un cigarrillo. He pasado momentos muy trágicos en mi vida después de eso. Uno de los más trágicos que pasé fue la muerte de mi madre, que murió en San Luis y tuve que esperar que trajeran el cuerpo casi más de 12 horas. Y ni siquiera en ese momento se me ocurrió volver a fumar. Establecí un nuevo acuerdo. Esos 40 años marcaron para mí una serie de nuevos acuerdos a partir de ahí. Establecí una serie de nuevos acuerdos conmigo. Y todos fueron sobre la base del respeto, pero del respeto no hacia los demás, sino hacia mí mismo. Es decir, que cada vez que tomara uno de esos acuerdos, lo iba a sostener por más que me costara. Y así traté de hacerlo en distintas fases de mi vida. No voy a decir que fue fácil, porque la vida no es fácil, la vida es compleja, la vida está llena de inconvenientes, la vida está llena de trampas y llenas de pozos y de problemas y de cuestiones que surgen. Pero creo que si uno toma una determinación, ese nuevo acuerdo, hay que sostenerlo. Y antes de tomarlo hay que reflexionarlo mucho, mucho. Eso quería decir en este primer minuto de arranque. Bueno, quiero mandarle un saludo muy grande a Jorge Castrioto, que es un amigo de la capital que me sigue, generalmente por diferido, porque él a esta hora está trabajando, pero no se pierde un solo de los programas. Y estoy ahora bajando el sonido de mi computadora que está haciendo eco. Ahí está. Mando saludo también a quienes están conectando. Le mando muchos saludos a Liliana Parrela, que siempre saluda. Gracias, Liliana, por estar siempre te lo digo, sos muy amable. Y quiero decir que
que este espacio de 2 pesos pesados para mí fue una escuela. Durante todo este tiempo yo no hice más que aprender, aprender y aprender. Todo lo que yo sabía de comunicación, que era muy poquitito, fue puesto a prueba acá y fui experimentando y fui haciendo distintas cosas delante del micrófono. Hoy no tengo la potencia de otras veces, no porque esté triste de ninguna manera, sino porque no tengo voz para hacerlo y estoy tratando de cuidarme. Les quiero contar que dentro de un ratito va a venir un escritor que está presentando una novela nueva, se llama Walter Pfeiffer, y lo vamos a estar recibiendo en un rato para que nos cuente sobre su nuevo libro de cuentos, que es de General Rodríguez. Y ahora les quiero contar una pequeña historia. Esto que les voy a mostrar es una barrita de aluminio de aluar, como si fuera una barrita de oro. No sé dónde la puedo mostrar. En esta cámara que está acá, la estoy mostrando. Aluar se ve bien, ¿eh? Y está grabada acá. No se va a ver eso, pero no importa. Yo se los voy a contar. Está grabada, dice 18 del 10 de 1971. Es como si fuera un lingote de oro. Aluar es una fábrica argentina de aluminio, es la más grande. Está en el sur. Y les voy a contar una pequeña anécdota al respecto. Esta barrita, ahí está, Aluar. Me la dieron en una exposición que hubo en la rural. Yo era muy pequeño, me llevó un hombre que era un vecino, muy interesado por las cuestiones metalúrgicas y demás, y me invitó a mí, que vivía en La Perlita, a esta exposición. Ahí voy a interrumpir un minuto lo que estoy diciendo porque ha llegado mi invitado y me encanta que cuando mi invitado llegue pase al estudio, dentro de lo posible. Así que así en vivo nomás lo voy a hacer pasar, ahí lo están recibiendo, lo voy a hacer pasar y voy a contar esta pequeña historia una vez que lo reciba y después sí voy a hablar con él después del corte. Hola Walter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sentate, un gusto que hayas venido. Ahora vamos a charlar un ratito contigo, ¿sí? Gracias. Muy bien. Estaba diciendo, para que puedas engancharte en la conversación, que esta barrita de aluminio me la regalaron en una exposición en la rural hace muchos años, es de Aluar, en el año 71, una exposición que hubo, y nunca entendí por qué un lingotito. Claro, ¿por qué? ¿Por qué un lingote? Porque está bien, en una fábrica de aluminio, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Bueno, el otro día me acordé de este lingote de aluminio. Acá tenés para que te acomodes vos y ahí tenés un potenciómetro como para que veas si escuchas bien. Bárbaro, gracias Daniel. Hoy las cervezas vienen en lata. El aluminio es casi como el cartón. Es un material evidentemente baratísimo. Claro. Casi como envolvemos un elemento de cocina, como por ejemplo un pescado, lo que sea, y lo metemos al horno y luego ese papel se tira como si fuera un papel de diario. Tal cual. Aunque no parezca, el aluminio es el tercer elemento más común que hay en la Tierra. Vos sos farmacéutico, sí. Así que estás muy ligado a la química, ¿no? Bastante, sí. Bueno, rara vez el aluminio se encuentra en su estado natural, en el estado elemental, digamos, ¿no? Se encuentra mezclado con oxígeno generalmente. Y el elemento más común que hay en la superficie terrestre es el oxígeno. Es más o menos el 46%. Luego viene el silicio, que sería la arena, o la arena o el sílice. Y finalmente el tercero, aunque parezca mentira, es el aluminio, de los materiales. El 8% de la superficie terrestre es aluminio. Ahora, ¿cuál era el tema?
que este aluminio no se encontraba en estado puro, ¿no es cierto? Y recién en el año 1820 más o menos, un químico logró aislarlo, extraer el aluminio puro, ¿no es cierto? Para 1855, Deville, otro científico, por supuesto francés, logró hacerlo un poco más fluido, digamos, que se pudiera fabricar una pequeña parte más, pero de todos modos era un proceso complejísimo, complejísimo. Era la época de los grandes descubrimientos, estamos hablando 1850, estamos hablando 100 años después del ingreso de Inglaterra a la Revolución Industrial. Y Francia estaba en el auge de la Revolución Industrial. Ellos habían hecho para 1789 la Torre Eiffel, que representaba precisamente su ingreso a la Revolución Industrial. Y entonces este mineral, digamos, este aluminio, era más caro que el oro. Valía más o menos 9 veces más caro que el oro, aunque parezca mentira. Para ese entonces, en 1855, se presenta en esa exposición universal. Vuelvo a reiterar, la exposición universal era una exposición donde los países presentaban, digamos, sus artilugios y sus inventos, y era una manera de decir yo soy poderoso, de manera importante. Era un evento de características mundiales. Y en 1855 Deville presenta unos lingotes de aluminio que valían precisamente aproximadamente 9 veces lo que valía el oro. Entonces, hacia 1860, más o menos, Napoleón III, que era nieto del Napoleón, hizo construir una vajilla completa de aluminio. De aluminio todo. De aluminio. Y a las personalidades importantes que visitaban Palacio se las atendía con una cubertería de aluminio, y a los de segunda categoría de oro. El oro. Esta es una pequeña historia que quería traerles, que parece mentira cuando veo el latón de 3/4 hoy, que uno toma la cerveza y lo tira a la basura. Tal cual. ¿Qué pensaría Bonaparte III, no? Nada, esta es la pequeña historia que les quise traer en el comienzo de la tarde de hoy. Nos vamos al corte. Cuando volvemos tenemos a este escritor que es Walter Pfeiffer. No digo mal tu apellido, ¿no? No, perfecto. Pfeiffer. Bien, que nos va a mostrar y presentar un libro que ha escrito, que es su primera obra. Sí, la primera. Primera obra editada. Tal cual. Ahí está. Nos vamos al corte y volvemos en 2 minutos. Y ahora sí, buenas tardes. Oficialmente, Walter Pfeiffer. Hola Daniel, ¿cómo andás? Escritor de General Rodríguez. Saludando a Silvina, que viene a trabajar con sus niños. Bueno, has venido a presentar tu libro. ¿Dónde lo puedo mostrar? ¿En qué cámara estamos? Acá, en esta. ¿Ahí cómo se ve? A ver. Sí, bien. Un manojo de improbables. ¿Por qué este título, Un manojo de improbables? Bueno, el título se lo puse porque cuando escribí las historias que elegí para poner, tienen todo un trasfondo fantástico, lo cual hace muy difícil que puedan ocurrir en el mundo real, pero como sabemos que nada es imposible, siempre queda la posibilidad de que algo de eso pueda pasar. Y entonces me gustó la idea de que no sea algo imposible o cosas imposibles, sino un manojo de improbable, un montón de cosas, de historias que es prácticamente imposible casi que sucedan en cuanto a cómo están dadas, porque todas tienen algo fantástico que en el mundo que vivimos, que es tan estructurado y tan material, parece difícil, pero uno siempre tiene la idea de no negarse la fantasía y de pensar que todas esas cosas pueden
llegar a pasar en la realidad o no, pero bueno. Claro, está. Vos sos un hombre de, bueno, recién lo dijimos, sos farmacéutico, Sí. digamos. Es decir, vos sos un hombre formado en la lógica absoluta de los elementos Sí. y de la... ¿Cómo salís desde ese lugar lógico absolutamente a la fantasía? Bueno, primero que la farmacia en sí, aunque no lo parezca, aunque parezca que es mucho química, que lo es, y cosas muy mensurables, muy medibles, en realidad también la farmacia históricamente es un oficio artesanal, Claro. donde la preparación, la mezcla, todo lleva de hecho, bueno, vos lo sabés que la Coca-Cola, por ejemplo, la inventó Pemberton, que era farmacéutico, entonces... El doctor Pemberton, sí. claro, entonces... digamos que la farmacia tiene su parte también artística, si se quiere, se puede ver de esa manera. De todas formas, yo también de chico siempre estuve muy inclinado a las artes. Me acuerdo que de chico siempre me gustaba mucho leer, que mi papá iba todos los domingos a comprar el diario acá a la agencia y siempre venía con un libro. Entonces también ellos incentivaron ese gusto por la lectura, y ocasionalmente después me fui dedicando a distintas artes, hice algo de pintura, practiqué algún instrumento, pero donde mejor encontré el equilibrio y algo que me gusta como hacer y que me sale es en la escritura. Bueno, yo te conozco de un grupo al que pertenecemos, que es el grupo de Macondo, de la librería Macondo. Le mandamos un beso muy grande a toda la gente de Macondo. Sí. Es un grupo muy lindo el que se ha formado, y yo lo que quería decir que te conozco de ahí, y siempre me sorprendió la manera que tenés para escribir, te lo he dicho más de una Sí. vez, tu creatividad, tenés una creatividad fuera de serie. Lo digo con humildad esto, ¿no? Yo no soy quien para medir la creatividad de nadie, pero digo, a mí me deslumbra la mirada esa que tenés, Claro. que podés hacer una mirada hacia afuera, y tus cuentos, porque yo los fui siguiendo en el taller a medida que se gestaban, y tus cuentos siempre me sorprendían desde ese lugar, ¿no? Desde esa vuelta que tenés para mirar desde alguien donde algo que estaba tan a la vista otro no hubiera mirado. Claro. Sí, me gusta por ahí la idea de poner en los cuentos personajes o cosas que por ahí personajes normales, pero en situaciones, como dice el libro, improbables, tal cual. Improbable. Entonces, una persona que cómo reaccionaría o qué haría. Bueno, uno de los cuentos, que es uno que yo sé que a vos te gusta y otros compañeros me lo han comentado, que está en este libro que se llama Relato de la Ascensión. Es tremendo de ese eso. cuento, sí, sí. Trata de que un día la Tierra pierde la gravedad y la gente empieza a caer para arriba. Sí, ¿Cómo claro. reacciona? ¿Cómo se Es decir, comporta? no importa por qué pierde la Claro. gravedad. De hecho, no queda No, nunca claro. pero no interesa por qué. Claro, lo que importa es ¿Qué pasa? qué hacemos. ¿Qué pasa después? hace, Claro. Entonces, Porque el hombre se adapta a todo. claro, y por eso a mí me gusta también esa visión de ver qué haría una persona común en situaciones que son extraordinarias, cómo reaccionaría, y en muchos cuentos pasa eso. Sí, sí. Sí. Sí, tuviste un cuento que escribiste cuando se hizo el certamen de pandemia, Sí. que me encantó también, que era cómo se podían conectar esos novios en una situación de pandemia, Tal digamos, cual, ¿no? sí. Y bueno, no sé si ese cuento está también Ese acá. no está. Ese no está. Ese no. Bueno, así que no lo vamos a spoilear para cuando saques tu segundo El libro. segundo libro. La palabra manojo es una palabra que a mí me encanta, me encanta, me encanta. Te voy a decir una infidencia. Mira, cuando yo escribí mi primer libro, que era de electrónica, el primer ejemplar me lo dediqué a mí mismo y me hice una dedicatoria. Algún día te lo voy a mostrar, que Dale. lo lleve. Y en las palabras digo, me lo dedico a mí mismo el libro, porque siempre creí, dice así, ¿no? Siempre creí que este manojo de sueños algún día iba a ser un libro. ¿Entendés? Sí. La palabra manojo. La palabra manojo para mí es de una belleza por el
no sé, por el decir, por el dejo, por la manera. Sí, es una palabra que no se usa mucho también. Es poco usada y sin cual. embargo es una belleza, es como un puñado, como una cantidad incierta de algo. Bueno, ¿qué sensaciones tenés ahora que ya tenés el libro? Bueno, Porque una cosa es sí. la evolución del libro y otra cosa es ya agarrarlo ahora, es hasta acá, ¿no? Primero, obvio que estoy muy contento, es algo que me llena de felicidad, es algo que hace rato que quería hacer y bueno, finalmente lo logré. Es importante para eso haber pasado, creo que llegar en el momento justo. Si hubiese sacado un libro hace 4 años, hubiese sido cualquier cosa porque hubo una maduración. Y después me genera también nervios porque uno no está acostumbrado a esto y a exponerse y de pronto exponer lo que vos haces ante la mirada de los demás. Quieras o no, uno está pensando, ¿le gustará, no le gustará? ¿Qué pensará? Dirá, claro, esto está buenísimo, dirá, esto es una pavada. Entonces, es como abrir un poquito del corazón al que lo va a leer, que por ahí es alguien que es conocido, por ahí es alguien que no te conoce, entonces te va a conocer por tu obra. Porque, no sé, a vos te conozco, a gente que conozco va a decir, bueno, lo conozco, sé cómo lo escribió, sé de dónde lo escribió. Ahora, el que agarra el libro sin saber quién soy, me va a conocer por lo que esté escrito ahí. Entonces es una situación que te pone un poco nervioso, pero también está bueno. Es como normalmente todas las cosas de la vida te ponen, que te mueven para adelante, te ponen nervioso. Tener un hijo, todo lo que sea ir para adelante siempre te genera cierta ansiedad y cierto nervio, pero está bueno porque es una manera de progresar también. Qué lindo lo que decís. ¿Cuánto te importa la mirada del otro? No es algo que fundamentalmente... O sea, a ver, yo no escribí el cuento, el libro, ni ninguno de los cuentos para los demás. Escribí los cuentos que yo quería escribir. Y no es que me importe necesariamente la mirada del otro, pero el verte expuesto es lo que uno dice, bueno, ahora otro está leyendo lo que escribí yo. ¿Qué le provocará? Es un poco también... tiene que ver con el ego, todos tenemos un ego que uno quiere que al otro le guste lo que vos haces. Y uno entiende que tampoco va a ser así siempre, porque hay un montón de gustos y hay un montón de gente que le gusta una cosa, le gusta otra. Entonces, no es que yo escribí el libro pensando en lo que podían decir los demás, pero frente al libro editado y en la calle, uno en algún momento te pasa algo diciendo, bueno, ¿qué pensará el que lo lea? Esa cosa te pasa. Somos animales sociales y necesitamos de la validación del otro, no hay ninguna duda. El otro nos valida, como animales sociales. No somos animales aislados, somos animales tribales, digamos, ¿no? De alguna manera. Y la mirada del otro, sí, no es solamente una cuestión de ego, que sí, por supuesto la hay, pero también tiene que ver con eso, con la validación. La validación de algún modo también te la da el otro. Y entonces cuando uno hace algo, como hablábamos esto de la radio, del micrófono, de exponerte, digamos, siempre te expones al otro. Siempre que haces algo te expones. Tal cual. Y siempre te expones a que el otro malinterprete. Me ha pasado un montón de veces, me pasa todo el tiempo, es más te diría, últimamente me pasa todo el tiempo, de hacer cosas y que, bueno, a lo mejor el otro malinterpreta. Bueno, yo pienso que cada uno tiene que hacer lo mejor de sí. Trata de hacer lo mejor que puedas y después tal cual, que el mundo sea lo que tiene que ser, ¿no es cierto? Uno puede hacer lo mejor que pueda. Y lo mejor digo desde la buena intención, ¿no? Desde el corazón, de la buena intención, y después que sea lo que Dios quiera, que las cosas sucedan como tienen que suceder. Tal cual, aparte es como que ahora que ya está escrito el libro, imagino que una obra cualquiera, el que saca un disco de música, lo que sea, ahora ya camina solo el libro, tiene vida propia, o sea, a dónde va es claro, algo que uno ya no depende de uno. O sea, ya es como que el libro se defiende por sí mismo y si fuese un disco sería lo mismo. Uno hace la obra, o bueno, si haces una pintura la exponés también. Ya vos hiciste lo tuyo, tuviste el placer, porque es un placer escribir realmente, de poder hacerlo. Y uno puso todo su amor, toda su dedicación
y ahora es como que uno le da la libertad para que crezca. Y ya está, no se puede volver atrás, Tal está cual. acá, ¿entendés? Tal cual. Ya está, ya no se puede volver atrás, digamos. Ya está editado. Son 15 cuentos en total, 15 me cuentos, dijiste, sí. ¿verdad? De estos 15 cuentos, ¿cuál es el que más te gusta a vos personalmente? Relato de la Ascensión, que es el que hablamos, Sí. Me gusta mucho. Después me gusta, hay una trilogía de cuentos que que tienen los mismos personajes, que están en 3 partes distintas del libro, que me gusta mucho porque hablan mucho, tienen muchas cosas, son 2 personas que van conversando y discurriendo sobre la vida, esos me gustan como están escritos, y hay uno que lo escribí hace mucho tiempo y que lo incluí, y que es muy importante para mí porque está dedicado a un amigo que falleció hace muchos años. Lo recuerdo perfectamente. Muchos años, y se lo dediqué con el espíritu de recordarlo como era. Ya estamos hablando casi 30 años de que murió este muchacho, pero esos amigos de juventud que uno que los que se formaron con uno, ¿no? Sí, Entonces ese me gusta mucho porque me llega desde lo emotivo. Y sí, me gustó también ese cuento, es el que se llama Un ángel para tu soledad. Exacto, sí. Bueno, me encanta la edición, el editorial que te editó es Tayel. Es Tayel, la editorial es Tayel. Sí. ¿Cómo fue todo ese proceso? Fue un proceso muy lindo, la verdad que... Piña y piña. Sí, piña y piña. Trabajamos mucho a la par, ellos me sugirieron varias cosas en cuanto al diseño. Vos vas a ver en el libro que hay partes que se nombra alguna canción y que hay un código QR que te lleva a esa canción si lo escaneás. Cosas que hacen del... Sí, acá lo estoy viendo, claro. Por ejemplo, escanear con cámara. Claro. Entonces, cosas que hacen del objeto libro, digamos, a algo traído al siglo XXI. Hoy, Claro. Entonces... hacer algo más interactivo, es algo digamos. más interactivo. Son cosas que me sugirieron ellos y que realmente es un valor agregado al libro, que me gustó mucho, me pareció muy piola y me parece que pone el libro como... Aparte, bueno, también trabajé con Carlos Autieri, que fue quien hizo la tapa. El diseño de El tapa. diseño de tapa. Está impresionante. A mí me encantó, la verdad que Sí. trabaja muy bien. Así que fue todo un trabajo. El libro, los cuentos ya los tenía, pero el libro en sí me llevó más de un año de compaginarlos. Trabajé con Hernando Ambrosio, que es nuestro coordinador del taller, quien él me ayudó a seleccionar los temas, los cuentos, la temática y los cuentos. También Graciela Ocampo tuvo la amabilidad de leerlo antes de que vaya a la editorial para hacerme sugerencias. O sea bien. que hubo mucha gente que me apoyó, obviamente todos mis compañeros del taller, en el cual te incluyo, también conocían los cuentos y metíamos cuchara. No cuchara, digamos, desde lo creativo, pero sino claro. desde el aporte, ¿no? Todos con todos. Bueno, tuviste la suerte que te lo prologue Hernán Ambrosio, que ya lo he invitado más o menos 750 veces a Hernán a este programa, pero me dijo que él tiene un cachet muy alto. Me imagino, sí. Cada vez cobran más caro, cosa que te va a pasar a vos también. Aparte le gusta mucho hablar, así que tenés que hacer un ómnius, un programa ómnius. Sí, voy a hacer un programa de 24 horas para con él. Y la contratapa del libro te la hizo Graciela Ocampo. Sí. Que es, ha sido directora de Cultura de General Rodríguez hasta hace poco tiempo y es quien coordinaba originariamente el taller. Y es quien está a cargo de la librería Macondo. Sí. Le mandamos un beso muy grande. ¿Qué te quedó afuera del libro? Si hubieras querido agregar, que después cuando ya se termina el libro, digamos, hubiera puesto tal. Yo le hubiese puesto 10 cuentos más, pero iba a ser, para un libro de cuentos era demasiado, porque tenía otros que me gustaban y fue difícil elegir cuál no poner. Claro. Pero bueno, quedarán para una segunda edición. Tal cual. Así que sí, hubo varios cuentos que me hubiese gustado incluir, pero no tenía razón de ser que se hace un libro tan grande con cuentos. El tamaño me parece que es adecuado, la cantidad de hojas,
Sí, está bien, son 150 sí, 152. 151, 152. Sí, 152. 152. Termina. Me parece que está perfecto para lo que es un libro hoy. Y aparte, está bien. Y también por una cuestión de costos, ¿no es cierto? Obvio, desde ya. Que ahora vamos a hablar de eso, del tema del precio, de costos y todo me eso. pareció que estaba bueno también el tema de los cuentos. No son cuentos demasiado largos, entonces el cuento que alguien puede, antes de irse a dormir, quieres agarrar y leerte un cuento, entonces te lees un cuento y después te vas a dormir. O lo que quieras hacer. Es lo bueno del cuento, a diferencia de la novela, que es muy buena, me encanta leer novelas, pero el cuento es algo más inmediato, o sea, lo lees. Tiene resolución inmediata. Tal cual. Sí, y eso le da cierta magia, y a veces, más en un mundo como hoy que los tiempos parece que no alcanzan y nadie tiene tiempo para ponerse a leer. Entonces, a veces leer una novela es un placer, pero también es un trabajo. Y los cuentos los puedes cortar en cualquier momento, leíste un cuento y ya está, empezó, terminó, punto, es una historia. Tal cual. Sí, yo creo que la gente sigue teniendo tiempo y creo que tiene más tiempo que antes. Pero creo que lo tiene más fragmentado y el tiempo está más competido porque hay más ocio y más ocio fácil, yo le llamo ocio fácil, ¿no es cierto? Del ocio que te sentás y entras solo. Claro. En la lectura vos tenés que poner una parte física, digo, ¿no? Y es una competencia muy grande contra un televisor donde vos te sentás y mirás nada más, no tenés que hacer nada, entra la historia. Pero la diferencia que yo digo siempre con el libro, para mí, es que el libro te abre tus propios mundos. Es decir, abre tus propias puertas, toca tus propias fibras y tu propia creatividad y despierta tus propias o moviliza tus propias intenciones. A diferencia de la televisión, que es un producto cerrado, como comer un pancho, como tal cual, sí. A mí me da esa impresión, ¿no? El libro no es lo que es el libro, sino lo que genera en tu cabeza el libro, lo que despierta en tu cabeza, lo que proyecta en tu cabeza. Desde ese lugar para mí el libro es invaluable como herramienta. Yo vengo de una historia donde se leía porque no teníamos televisión, claro. Entonces la lectura era... Pero después de grande encontré eso, que yo me comunico mejor con los libros que con la televisión. La televisión hay momentos que me aburre y un libro no me aburre. Puedo cansarme del hecho de leer. Y lo que sí noto es que, lo decías vos recién, la gente está asignando menos tiempos a las tareas. La lógica de la electrónica hace que los periodos para cada cosa sean más cortos y que uno no se pueda enfocar en algo mucho tiempo, ¿no? Sí, es el triunfo de lo inmediato. Claro. Pasa cuando anda un poquito mal internet y te agarra el ataque, porque vos claro. querés que ande todo volando. No puedes esperar ni 5 segundos para que se abra una pantalla. Necesitas tenerlo ya. Por eso antes teníamos 20 megas de internet, después 100 y nunca te alcanza. Y hoy agarras una computadora y vuela, pero nunca te alcanza porque siempre te sigue pareciendo lenta. Sí. Te sigue pareciendo lenta. Nos vamos a tener que ir al corte. Cuando volvemos del corte vamos a charlar algunas cosas más del libro, de la comercialización del libro y vamos a hablar algunas otras cosas de la vida, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Un ratito más tenés? Dale un ratito más, sí. Dale. Noche absoluta en General Rodríguez. Estamos volviendo y quiero saludar, si está en línea, a Daniel Padula. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Daniel. No lo tengo a Daniel Padula, ¿puede ser? No escucha él. Hola. Bueno, quiero... Hola Daniel. Salvo que se le haya cortado el teléfono. Hola Daniel. Hola. Ahí. Me dice el operador que espere un minutito. Ahí está. Hola Daniel. Hola. Hola Daniel. Hola Daniel. Sí, hola. Ahí está. ¿Cómo estás Daniel?
Bien, y vos se te ve muy bien, Bueno. a pesar de algún problemita de salud, se te ve bien, se escucha muy bien, así que me alegro de verte bien. Gracias, gracias. Lo mismo digo, me alegro de reencontrarme después de 2 semanas que vos anduviste de viaje también. Contame de tu viaje. Bueno, de una cosa, Claudio está bien porque no lo vi. Claudio está con un problema en su muela. Ah, bueno. Así que no, por eso. Le quedan 31 sanas. Así que puede estar bien contento. A mí me faltan 2 o 3. Bien, bueno, te digo enseguida. Me gustó lo que hablaste sobre con el farmacéutico, como escritor, muy bien. Hablaste sobre el aluminio, estuvimos en Aluar, ahí cerca de Puerto Madryn. Mira. Y estoy de acuerdo con los comentarios que hiciste. Bueno. Sobre la naturaleza, el oxígeno, la sílice y el aluminio. Bueno, bien. Gracias. Contame. Nosotros fuimos unos días de paseo a Santiago del Estero. Cerca de ahí, a unos 250 kilómetros, en un pequeño pueblo, vive un hermano mío. En Santiago. Hoy charlamos un poquito sobre Santiago. Para la semana que viene, como fuimos unos días a recorrer la bellísima Corrientes, después hablamos de esa provincia y de algunos lugares en especial. Bien. Santiago del Estero. Les cuento que fue fundada en primer término, tuvo 2 o 3 fundaciones de corrimiento. Sí, 3 de hecho. En Tucumán, nada que ver con lo que es hoy el territorio de Santiago. Fue fundada en el territorio de Tucumán, en aquella época no había límites, el 24 de junio de 1550, y se la llamó la ciudad del barco. El fundador fue un español, como siempre, que se llamaba Núñez del Prado. Él fundó una ciudad llamada del Barco. Este conquistador español no era como todos, que vinieron la mayoría de Chile y algunos de Paraguay. Este hombre vino del Perú y puso Ciudad del Barco como nombre porque él nació en un pueblo en España que se llamaba El Barco de Ávila. Y ahí el nombre de Ciudad del Barco, que fue trasladada 2 veces a distintos lugares por los continuos ataques de los indígenas y alguna que otra inundación del río Dulce. Hasta que otro fundador, don Francisco de Aguirre, que venía esta vez de Chile, fundó exactamente donde estoy, la ciudad de Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo. Así fue nombrada, Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo, a orillas del río Dulce, el 25 de julio de 1553. Si hacen la cuenta, la ciudad hace una semana cumplió sus primeros 469 años. Fue declarada Madre de Ciudades porque de allí partieron expediciones fundadoras y conquistadoras que dieron origen a Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy, La Rioja, con conquistadores que salieron de esta primitiva Santiago del Estero. Por eso es la madre de ciudades. Sí. De hecho es la primera fundación del país, creo, ¿no? La primera que además perduró. Es el único asentamiento poblacional de Argentina que existió desde su fundación. No tomamos en cuenta Buenos Aires, que se fundó por Pedro de Mendoza en 1536, unos años antes, porque ni siquiera se sabe bien el lugar exacto de la fundación. Tal cual. Desapareció todo vestigio. Sí. No, así que no tenemos en cuenta. Y la segunda fundación fue en 1580 por Juan de Garay, como ya sabemos. Mucho después. Así que Santiago del Estero queda como la única ciudad, la única población que persistió a través de los siglos. Se completa con esta capital, Santiago, con otra población que está del otro lado del río Dulce,
que es La Banda, Claro. que es un pueblo muy lindo para conocer. Está en la segunda ciudad, la segunda ciudad. Las dos ciudades conforman un aglomerado urbano, una especie de AMBA de acá de Buenos Aires. Claro. Bien, en esos días visitamos un pueblo de campo que se llama Sachayo, que quiere decir el rey del bosque o del monte, como dicen algunos, que tiene unos 4.000 habitantes. Tuvimos los 2 primeros días, cosa extraña, muy fríos. Mirá. Muy fríos. Después cambió el tiempo y empezó a venir el calorcito y el sol. La pasamos muy bien con nuestra familia, que hacía muchos años que no veíamos, y con sus descendientes allá de Santiago del Estero. Bien, en un momento nos llevaron a hacer una visita a un campo, donde vimos ganado vacuno, caprino, muchos chanchas con cría que habían nacido unos 4 o 5 días antes, y que con 4 o 5 días de nacimiento esos pequeños lechoncitos pesaban unos 400 gramos. Mirá vos. Limpio e higiénico, cuidan mucho a los animales. Bien, después nos llevaron a ver un campo grande de muchas hectáreas, donde vimos la soja, lo que quedaba porque ya habían terminado con la cosecha, porque están en plena época, y vimos otros campos con mucho maíz, que también estaba empezando la cosecha en ese momento. Curiosamente, veíamos al costado del camino, de todo camino de tierra, por supuesto, Sí. unas pequeñas pelotitas como que eran de algodón. Nos llamó mucho la atención, porque el algodón se da en el Chaco, supuestamente, solamente. Pero ahí nos aprendimos que hay dueños de campo que prefieren cultivar algodón. Mirá vos. Se vende muchísimo, es lo que tenemos nosotros en casi todo el país. Cuando dejan un campo muchos meses o hasta un año sin cultivar para que se recupere, muchos de los agricultores hemos visto que siembran porotos, garbanzos blancos y negros que restituyen algunos minerales a la tierra, cosa que no sabíamos en ese momento, ¿no? En general, muchos campos están cultivados y algunos están en barbecho, se dice cuando no hay nada sembrado, Claro. reponiendo los minerales. Sí. En este momento empezó, por lo que vimos, la siembra del trigo, que había mucho campo con un trigo muy pequeñito. Son visitados por ingenieros agrónomos, la mayoría de Córdoba, que está cerca, Sí. y que también tienen algún interés en los campos, y son los que determinan qué cantidad de minerales necesita la tierra. En especial, ellos reponen potasio, nitrógeno, azufre y algo de zinc. Eso es lo que necesita la tierra para darle vida a todo lo que está ahí arriba. Mirá vos. Todos los caminos, absolutamente todos, saliendo de ese pueblo, son de tierra. Y es una tierra muy finita que parece un talco. Como talco. Se vuela mucho cuando las camionetas caminan sin andar muy ligero. Es una nube de ese polvo casi blanco que parece un talco. Ahí hemos visto una noche que volvimos ya bien de noche, máquinas trabajando en el campo con grandes reflectores, porque buscan eludir el terrible calor de la tarde. Así que trabajan de noche con grandes reflectores. Mirá. Las cosechadoras y las sembradoras, algo que no sabíamos tampoco. Sí. Como llueve tampoco, en estos pueblos las casas están rodeadas de una especie de cañería como de 6 u 8 pulgadas o una canaleta abierta que le llaman calicanto, que lo hemos escuchado en alguna canción. Sí, lo escuché y no sabía que era calicanto. Es una canaleta que rodea las casas. Sí. No las casas de la ciudad, sino las casas de las afueras, Sí, un poco, sí. ¿no? En el pleno centro esto no se ve. Estos caños juntan toda el agua que pueden cuando llueve, que raramente llueve, y la llevan por cañerías
hasta tanques que están a nivel del piso. Ah, mirá vos, no sabía. Esta canaleta se le llama calicanto. Ah, mirá vos, no sabía eso, me enseñaste algo, Dani. Sirve para recoger toda la poca agua que cae de vez en cuando, pero no en la ciudad, sí, no claro. ni en el centro de estos pueblos, sino en los alrededores. Sí, es una provincia muy seca, ¿no? Pero muy, muy seca, sí. El agua, por ejemplo, en la casa de mi hermano, que no está en el centro de la ciudad, la perforación llega a 90 metros de profundidad. Claro, impresionante. Y el agua, así todo, que es muy profunda, la perforación tiene un gustito medio saladito. Ah, mira vos. El agua de las napas superiores es salada directamente, así claro. que tiene que ir muy profundo. Para encontrar agua dulce. Bien. En la ciudad capital, ¿no? Visitamos, es casi una visita obligatoria de visitar las iglesias, la catedral, porque ahí está gran parte de la historia de la ciudad desde su creación. Son cosas muy viejas, muy, muy bien cuidadas. Visitamos la catedral, Nuestra Señora del Carmen, luego la iglesia de la Merced, que es muy, muy bonita e iluminada de noche, es una gran belleza, frente a la plaza principal de Santiago, y ahí uno se encuentra con la historia, que es lo que más me gusta a mí, y ahí están los restos de uno de los grandes caudillos del interior, como fue don Felipe Ibarra, que fue caudillo y gobernador varias veces. Parece que fue muy bueno porque fue varias veces gobernador. Y la iglesia de Santo Domingo, por ejemplo, tiene una copia del Santo Sudario, la sábana con que se cubrió a Jesús cuando lo bajaron de la cruz, donde se ven supuestamente las manchas de sangre. Esta es una copia del Santo Sudario que está en Italia. Se cree que así aconteció esta cosa extraordinaria. En el convento de San Francisco también está dedicado a Francisco Solano, el que andaba predicando con su violín y convirtiendo a los indígenas a la religión cristiana. Sí, hay un pueblo que se llama Francisco Solano acá en el sur. Así, acá en Buenos Aires tenemos uno. Visitamos el Museo Nacional de Bellas Artes, que es una belleza, muy lindo. Ah, mira vos, no lo conozco. El museo se llama Gómez Cornet, que es un pintor santiagueño, por supuesto. Primero está el nombre de él. La plaza principal es de una gran belleza. Luego fuimos a conocer el Estadio Olímpico Deportivo súper moderno, una cosa que uno se pregunta, viendo un poco la pobreza que hay en la provincia, cómo gastaron millones de dólares. Sí, se justifica, ¿no? Lo escuché. Una pista de carrera parecida, guardando las distancias, ¿no? Con Fórmula 1, frente al estadio, que es extraordinariamente lindo, súper moderno, el más moderno de Argentina. Mirá vos. Han hecho una gran estatua de Maradona. Mirá vos. Bien. Esta está pegado al río Dulce, que pasa por alrededor de toda la ciudad. Sí. Y bien, hay muchos recuerdos, son muy religiosos, hay muchos recuerdos de vírgenes, de imágenes, por ejemplo la Virgen de Sumampa. Les recuerdo que cuando pasó lo del milagro acá, cerca de Pilar, del actual Pilar, ¿no? De la carreta que llevaba cajoncitos con cosas que venían de Brasil para Santiago del Estero y Boconza al norte, que la carreta paró, los bueyes no podían caminar más, bajan los cajoncitos, los españoles y brasileños que traían eso, la carreta no anda, bajan otro y la carreta empieza a andar. La ponen arriba otra vez, el cajoncito ese, y no anda más. Era una cosa increíble. Misteriosa. Abren el cajoncito y estaba la imagen de una virgen. Sí. Esa virgen fue llevada y quedó ahí, porque la carreta pudo avanzar hacia Santiago del Estero. Cuando abrieron el otro cajoncito había otra imagen de otra virgen, que es la que ellos adoran, que es la Virgen de Sumampa, que está en Santiago del Estero. Y la nuestra fue llevada de ahí, de los alrededores de Pilar, a donde está hoy la Basílica de Luján. Hay historias religiosas también. Es impresionante, es la historia de la Virgen de Luján.
tal cual. Sí, sí. Hay una capillita acá todo es muy antiguo, tiene más de 200 años, que llaman la Capilla de la Montonera, que recuerda a un montonero con el que muchas personas están de acuerdo, yo no, porque leí algo de esa historia, que recuerda el combate del Pozo de Vargas. En 1867 había, en aquella época, en el centro y norte del país había muchos combates, mucha matanza de gente que los llevaban a pelear a la fuerza entre caudillos. Sí, claro. Este combate, cosa espantosa, ¿no? Este combate de Pozo de Vargas fue en 1867 entre Antonino Taboada, uno de los caudillos reconocidos, digamos, como bueno, y Felipe Varela, que es un hombre que donde pasaba no quedaba nadie con vida. Sí, sí. Esto fue en La Rioja, fue la última rebelión del norte caudillo, ¿no? Sí, sí. Contra el gobierno nacional, que en ese momento, en 1867, ya estaba conformado. Estaba presidido por Bartolomé Mitre. Sí, sí, claro. Bien. Bueno, Dani. Termino con una frase. Dale. La samba de Vargas nos recuerda este suceso histórico. La samba de Vargas. Iban perdiendo los de Taboada y mandó a tocar a la banda que siempre acompañaba a los caudillos, y lo que dio origen a la famosa samba de Vargas. Y así ganaron los santiagueños de Taboada. Bien, más o menos esa es la historia. Bueno, Dani, ha sido un panorama hermoso que contaste. La semana que viene seguimos con tu recorrido, que anduviste por otros lugares. Hoy ya se nos terminó el programa. De acuerdo, y de acuerdo. Nos estamos viendo la semana que viene. Te mando un gran abrazo. Gracias. Vamos a Corrientes un poco. Dale, la semana que viene estamos en Corrientes. Bien, abrazo para todos. Bueno, gracias. Bueno, chau, chau. Así se nos fue el programa de hoy. Gracias, amigos, los que estuvieron, los que van a estar con este programa Volviendo Despacito. Apenas con la voz ya termino. Les digo, como siempre, que nos vemos en el camino y que tengan buena vida.